Hay algo que nunca deberías decirle a un narcisista, pero paradójicamente es lo único que realmente lo desarma. No se trata de gritar, de enfrentarlo con furia, ni de buscar justicia con las mismas armas que él usa contra ti. No. Lo que vamos a revelar hoy no es solo una estrategia. Es una puerta secreta hacia el corazón de su fragilidad, que Otto Kernberg, con toda su precisión clínica, fue uno de los pocos que se atrevió a explorar sin rodeos. Si has sido manipulado, si has sentido que tu realidad fue distorsionada hasta dudar de ti mismo, lo que estás a punto de oír no es apenas un consejo, es una forma de tomar de vuelta tu poder sin tener que destruirte en el proceso. Durante 1960 años, los narcisistas han perfeccionado el arte de invertir los papeles. Te hacen sentir culpable por querer límites, te silencian con sonrisas vacías y promesas rotas, y te obligan a vivir en función de sus estados de ánimo. Pero lo que nadie te dijo, y lo que ellos temen que sepas, es que hay palabras que no pueden tolerar, porque esas palabras los hacen ver el reflejo que tanto evitan, el de su vacío interior. Kernberg lo dejó claro en su teoría del narcisismo maligno. Detrás de la arrogancia se esconde una herida que jamás cerró, y cada vez que alguien toca esa herida, aunque sea con un susurro, el castillo de máscaras se tambalea. Imagina por un instante que tienes el poder de decir una sola frase, una frase sencilla, pero que puede hacer que el narcisista pierda el control del juego. No es insulto, no es amenaza. Es algo mucho más sutil, y por eso más eficaz. ¿Por qué nadie habla de esto? Porque no conviene. Porque es más fácil creer que estamos a merced de ellos, que solo un experto puede ayudarnos, que la salida siempre está afuera. Pero hoy vas a ver que no es así. Hoy vas a descubrir lo que Kernberg enseñó entre líneas, que el mayor poder del narcisista es tu desconocimiento. Y el conocimiento, cuando llega, libera. Y sé que te preguntas, ¿cómo puede algo tan simple funcionar contra alguien que parece invencible? Porque el narcisista no está preparado para lo simple, está armado contra el drama, contra la confrontación. Pero lo que no sabe manejar es la verdad dicha con calma, la certeza de alguien que ya no se deja arrastrar por sus ciclos. Este video no es solo para entender al narcisista, es para recuperar lo que perdiste en el camino, tu claridad, tu paz, tu autonomía. Así que quédate hasta el final, porque en los próximos minutos vamos a cruzar juntos ese umbral donde el silencio se convierte en fuerza, y la frase que nunca deberías decir se convierte en tu mayor victoria. Un narcisista no nace, se construye. Otto Kernberg foi categórico ao afirmar que o narcisismo patológico é o resultado de trauma de identidade profunda. Por trás do encanto superficial, existe uma criança emocionalmente ferida, presa em corpo adulto, que aprendeu a sobreviver através da negação de sua vulnerabilidade. O problema, essa máscara que o protege do sofrimento também o distancia do amor genuíno, da empatia e da responsabilidade emocional. Este tipo de personalidade funciona com base em uma lógica de domínio e admiração. Eles precisam ser admirados constantemente, e qualquer gesto que não alimente esse ego é interpretado como ataque. É por isso que, muitas vezes, um simples não pode desencadear explosões desproporcionais. Kernberg observó que los narcisistas no toleran la frustración, porque esa frustración activa una herida antigua que les recuerda que, en el fondo, no se sienten dignos de ser amados por lo que realmente son. Cuando tú les dices algo que no, valida su imagen idealizada. Por ejemplo, cuando no te dejas manipular o simplemente priorizas tu bienestar, estás rompiendo el pacto silencioso que ellos imponen. Admírame o sufrirás las consecuencias. Pero lo que nadie te dice es que esa reacción furiosa, ese ataque pasivo o esa frialdad calculada es solo una defensa. El narcisista está aterrado porque siente que su máscara está a punto de caer. Y aquí comienza la clave. Kernberg insistía en que, aunque el narcisismo es resistente al cambio, no es invulnerable. La clave está en reconocer el juego psicológico,
y negarse a participar de él. La frase que funciona, esa que revelaremos más adelante, no es mágica, pero sí profundamente estratégica, porque no ataca, desvela. Y eso, para el narcisista, es intolerable. Si has llegado hasta aquí, es porque en algún punto de tu vida te cruzaste con alguien así. Alguien que te hizo dudar de ti, que transformó el amor en confusión, que convirtió tu voz en un susurro, pero eso está por cambiar. Porque comprender su estructura no es justificar su daño, es prepararte para enfrentarlo desde un lugar que él no controla, tu conciencia. Otto Kernberg dedicó buena parte de su vida a estudiar cómo el lenguaje y las emociones interactúan en la mente de un narcisista. Descubrió que, para ellos, las palabras no tienen el mismo significado que para nosotros. No buscan la verdad, buscan el control. Y por eso cada conversación es una batalla disfrazada de diálogo. Cuando hablas con un narcisista no estás comunicándote, estás siendo evaluado. Por eso, es tan peligroso decir ciertas cosas, porque puedes pensar que estás siendo claro, justo o sincero, pero para él, eso es una amenaza. Lo que más teme un narcisista no es que lo confrontes, sino que no necesites su aprobación. Y aquí entra en juego la frase que transforma todo, aquella que no suplica, que no grita, que no ataca, pero que corta como un bisturí. Kernberg enseñaba que el narcisista se alimenta de tu reacción emocional. Si lloras, lo valida. Si suplicas, lo fortalece. Si peleas, lo entretiene. Pero si permaneces sereno, si respondes desde tu centro, sin rabia ni miedo, se desconcierta, porque no tiene control sobre tu paz. La frase que funciona, actúa desde ese lugar. Es una declaración de autonomía emocional. Una vez que el narcisista percibe que ya no tiene poder sobre tus emociones, se siente expuesto, pierde el control, porque ya no puede manipular tu percepción de la realidad. Kernberg lo llamaba colapso narcisista, ese momento en el que la máscara no funciona y la realidad entra sin pedir permiso. Y es en ese instante cuando tú recuperas tu verdadero poder. Por eso no se trata solo de qué dices, sino de cómo lo dices, de desde dónde lo dices. El lenguaje del desapego emocional es lo único que desarma al narcisista, porque le recuerda que tú existes más allá de su juego. Y eso, para él, es insoportable. Tal vez llevas años esperando justicia, una disculpa, o al menos una señal de humanidad. Pero con un narcisista, ese momento rara vez llega. Por eso, la frase que realmente funciona no busca convencerlo, ni cambiarlo, ni castigarlo. Lo que hace es algo mucho más radical. Dejarlo fuera del centro de tu vida emocional. Y esa frase es, lo entiendo, pero eso ya no me afecta. Dicha con calma, sin sarcasmo, sin rencor. Esta simple declaración produce un terremoto interno. Porque el narcisista vive de afectarte. Tu dolor es su alimento. Tu confusión es su victoria. Cuando le dices que comprendes lo que hace, pero que ya no tiene impacto sobre ti, es como apagar el interruptor de su fuente de poder. Lo desarma, porque lo invisibiliza. Otto Kernberg fue claro al explicar que la neutralidad emocional es el arma más efectiva contra el narcisismo patológico, no porque sea fría, sino porque es madura. Significa que ya no estás reaccionando desde el trauma, sino desde tu libertad, que has dejado de buscar justicia en quien no tiene conciencia, que elegiste soltar, no por debilidad, sino por sabiduría. La frase «eso ya no me afecta» encierra un mensaje oculto. Tu poder sobre mí ha terminado, y aunque él intentará provocarte, buscar tu herida, manipular tus emociones, nada será igual, porque ya cruzaste el umbral, y lo que antes te dolía, ahora te libera. Así que no subestimes el impacto de esas palabras. No es necesario gritar para ser fuerte. A veces, la voz más poderosa es la que no tiembla, la que se mantiene firme cuando todo dentro de ti quiere explotar. Esa es la voz que el narcisista no puede soportar, porque es la que no puede controlar.
Cuando pronuncias esa frase, lo entiendo, pero eso ya no me afecta. No estás simplemente hablando. Estás poniendo un punto final a una dinámica de poder que probablemente te ha desgastado durante años. Otto Kernberg decía que los narcisistas necesitan que tú participes del juego, que seas parte de su teatro, que sigas reaccionando, justificando, suplicando o enfadándote. Pero en el momento en que te vuelves espectador y no actor, el guión se rompe, y ellos no saben cómo seguir. Este desapego emocional no es indiferencia, es un acto de amor propio. Es la voz que dice, ya sufrí, suficiente. Es la fuerza de quien entendió que el silencio también puede ser una respuesta. Y que a veces, la mayor demostración de poder no es gritar lo que te hicieron, sino mostrar que lo superaste. Es entonces cuando empieza el efecto dominó. El narcisista pierde influencia, se confunde y muchas veces intenta recuperarte, pero ya no por amor, sino por necesidad de control. Es posible que, después de escuchar esta frase, él intente manipularte aún más, que se muestre arrepentido, que diga que cambiará, que te haga promesas que suenan como música en tus heridas. Pero si tú te mantienes firme, algo cambia. No en él, sino en ti. Porque por primera vez, estás eligiendo tu paz antes que su validación. Y ese es un momento que marca un antes y un después. Kernberg hablaba del vacío relacional del narcisista. Esa incapacidad de establecer vínculos reales, profundos, recíprocos. Cuando tú ya no participas de esa danza emocional destructiva, el narcisista se ve obligado a mirar su propio vacío. Y aunque probablemente huya de esa mirada, tú ya no estás ahí para sostener sus ilusiones. Te convertiste en alguien que no necesita ganar la discusión, porque ya ganó algo más importante, su autonomía. Y ese es el poder que nadie te enseña. El poder de no necesitar cerrar ciclos con palabras, sino con actos. El poder de no buscar justicia externa, sino paz interna. El poder de no cambiar al otro, sino transformar tu forma de vivir. Cuando dices, eso ya no me afecta, no, estás derrotando a nadie. Estás regresando a ti mismo. Cuando cruzas esa línea, cuando dejas de esperar que el narcisista cambie o reconozca su daño, nace una nueva versión de ti, una que ya no necesita justificar sus emociones, una que aprendió, con dolor pero también con coraje, que no todos los vínculos merecen ser sostenidos, y que, como enseñaba Kernberg, sanar no es olvidar. Es dejar de reaccionar desde la herida. Tal vez aún sientas rabia, tristeza o decepción. Es normal. Nadie sale de una relación con un narcisista sin cicatrices, pero esas cicatrices también hablan de tu resistencia, de todo lo que soportaste, de todo lo que diste, de todo lo que aprendiste. Y ahora, tienes la posibilidad de usar ese aprendizaje para construir límites, para proteger tu esencia, para no volver a entregarte sin que haya reciprocidad. A veces pensamos que necesitamos respuestas, que si él nos explicara por qué lo hizo, podríamos cerrar el ciclo. Pero no. Lo que realmente necesitamos es validarnos a nosotros mismos, reconocer que lo que sentimos fue real, que lo que sufrimos no fue exagerado, que nuestra intuición no estaba equivocada, y que merecemos vínculos que no nos destruyan en nombre del amor. La frase que funciona, lo entiendo, pero eso ya no me afecta. No es el final, es el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde tú recuperas tu voz, tu dignidad, tu serenidad, y aunque el narcisista intente volver, ya no encontrará la misma persona, porque esa persona despertó y ya no necesita pelear para sentirse viva. Así que si llegaste hasta aquí, recuerda esto. No estás solo, no estás loca, no estás exagerando. Lo que viviste fue real, y lo que estás construyendo ahora también lo es. El primer paso para sanar no es que el narcisista desaparezca, es que tú aparezcas. Y con cada palabra que digas desde tu centro, con cada límite que pongas con firmeza y amor,
estarás reafirmando la verdad que más temen, que tú ya no necesitas su aprobación para existir. Tal vez durante mucho tiempo sentiste que no tenías salida, que estabas atrapado en un ciclo de palabras que dolían, de gestos que te confundían, de silencios que gritaban más que cualquier discusión. Pero hoy, al comprender la estructura emocional de un narcisista, desde la visión de Otto Kernberg, algo se ilumina dentro de ti. La certeza de que el poder siempre estuvo en tus manos, aunque no lo supieras. Porque la verdadera libertad no llega cuando el otro cambia, sino cuando tú decides no seguir jugando su juego. Esa frase que desarma. Lo entiendo. Pero eso ya no me afecta. No es solo una herramienta psicológica. Es una declaración de independencia emocional. Es el momento en que rompes el hechizo, en que eliges tu salud mental por encima del drama, en que decides que mereces un amor que no te haga dudar de ti mismo cada día. Y aunque esa frase parezca simple, su peso es inmenso, porque lleva consigo todo tu proceso de sanación, tu fuerza recuperada, tu dignidad intacta. Kernberg nos enseñó que no se trata de eliminar al narcisista de la faz de la tierra, sino de dejar de entregarle el control de nuestra historia, dejar de responder con el alma a quien solo ofrecía vacío, dejar de esperar que un espejo roto nos devuelva una imagen completa. Hoy, tú estás frente a ese espejo, pero ya no desde la carencia, sino desde la claridad. Y al verte, reconoces algo sagrado. Tu valor no depende de quien no supo verlo. Así que, si este contenido resonó contigo, si alguna parte de ti se sintió vista, validada, comprendida, no lo guardes solo para ti. Hay millones de personas allá afuera que también están atrapadas en relaciones que les apagan el alma. Comparte este mensaje. Suscríbete al canal para seguir profundizando en temas que realmente transforman. Y déjame en los comentarios una palabra que resuma tu despertar. Puede ser libertad, claridad o incluso ya no más. Lo importante es que tu voz sea parte de esta conversación. Recuerda, no necesitas gritar para ser escuchado. A veces basta con decir con firmeza lo que ya no toleras. Y cuando lo haces desde el corazón, desde ese lugar donde ya no hay rabia sino sabiduría, el mundo comienza a responder de otra forma. Gracias por llegar hasta aquí. Esto no fue solo un video, fue un espejo. Y si hoy te viste con nuevos ojos, entonces todo valió la pena.